qué viene la grande batalla, la lucha, la depresión y todo eso? Por causa del pecado. Cuando David habla, mientras callé, envejecieron mis huesos. Mi verdor se convirtió en sequedal. David estaba seco. ¿Seco por qué? Porque no sentía la presencia de Dios. ¿Por qué no sentía la presencia de Dios? Porque estaba en pecado. Vivía en pecado. Estaba lejos de Dios. Por eso cuando usted lee el Salmo 51, David habla y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, límpiame de mi maldad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy vamos a hablar bajo el tema pecados ocultos. En un momento David habla al Señor y le dice: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Ahora, ¿por qué? Bueno, Dios es santo. Sin embargo, el mismo Señor habla que Él dice que iba a habitar en nosotros. Por eso Él dice: sé santo porque yo soy santo. El Señor Jesucristo en un momento le dijo a sus discípulos que le iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, y Él iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahora, el Espíritu Santo, que es Dios, santo, por lo tanto nosotros debemos, dice la palabra, limpiarnos de toda contaminación y de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. Y Él lo dijo: yo moraré en vosotros y estaré con vosotros. Entonces, por eso nos manda a vivir una vida de santidad. Debemos santificarnos y vivir apartados para Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos hace a nosotros que no nos santifiquemos? El pecado. Por eso cuando la Biblia enseña en el libro de Génesis, en el capítulo 1, que el hombre y la mujer fallaron y pecaron contra Dios, ellos sintieron que estaban desnudos y se avergonzaron. El pecado te avergüenza. ¿Por qué? Porque el pecado rompe el lazo entre Dios y el hombre. Por eso la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué quiero hablar de pecado? Porque nosotros vivimos combatiendo con eso, con el pecado día a día. Y a veces nosotros empezamos a decir: no, son demonios. No, somos nosotros los que pecamos. Por eso la Biblia dice: hijito, no pequéis. No le está diciendo a los demonios que no pequen. Nos está diciendo a nosotros: hijito, no pequéis, porque ya Cristo está en nosotros. Dice: pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué viene la grande batalla, la lucha, la depresión y todo eso? Por causa del pecado. Todo lo que acontece, las enfermedades, las situaciones de amargura, las situaciones de tristeza, todo eso vino por causa del pecado. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado nos desenfoca o nos separa de Dios. Por eso el Señor nos manda a vivir una vida santa. Si usted se ve lo que dice la palabra de Dios, enseña que un momento cuando Moisés se estaba acercando a la salsa que ardía, pero que no se consumía, Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar, la tierra que tú estás pisando, es tierra santa. Ahora, ¿por qué esa tierra era santa? Porque estaba el santo. Dios es santo y Dios nos manda a santificarnos. Por eso la Biblia dice: despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios, conforme a la justicia y a su verdad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros vivimos batallando con este cuerpo de muerte, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Ahora, ¿qué pasa con David? David cita en el Salmo 32, dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Ahora, ¿por qué? Porque David había cometido un pecado. Para el momento eso fue placentero, pero luego vino la amargura. Por eso la palabra de Dios dice: hijito, no diga que si alguno es tentado de parte de Dios, sino cuando de vuestra propia concupiscencia, deseo, somos seducidos. Entonces viene y damos a luz al pecado. Y el pecado, ¿qué es lo que produce? Muerte. El pecado lo que da es muerte. Por eso nosotros debemos santificarnos. La gente a veces dice: pero ¿y es pecado esto? Bueno, usted tiene una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Usted sabe lo que le hace daño a su cuerpo y lo que no le hace daño a su cuerpo. Entonces Dios nos manda a nosotros a santificarnos y a vivir para ahí. Cuando usted vive una vida santa, usted vive una vida de paz y tranquila. Una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa con David?
Cuando David habla, mientras callé, envejecieron mis huesos. Mi verdor se convirtió en sequedal. David estaba seco. ¿Seco por qué? Porque no sentía la presencia de Dios. ¿Por qué no sentía la presencia de Dios? Porque estaba en pecado. Vivía en pecado. Estaba lejos de Dios. Por eso cuando usted lee el Salmo 51, David habla y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, límpiame de mi maldad. ¿Por qué? Porque él entendió su pecado. Y él dice: límpiame y seré limpio, más blanco que la blanca nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. No me eches de delante de ti, y no me quite no quite de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Así estaba David, seco. ¿Seco por qué? Por el pecado. Por eso cuando un momento David está orando, le dice al Señor: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Pero hoy muchas veces nosotros estamos caminando y estamos creyendo muchas veces que estamos bien porque la mente se cauteriza, porque estamos acostumbrados a vivir pecando voluntariamente, que ya el pecado se hace parte de nosotros. Y si usted no siente cuando peca, que su alma se contrite, usted tiene que revisarse porque está en peligro su vida. ¿Qué pasó con Saúl? Bueno, Dios lo desechó. Saúl seguía pecando, pero estaba desechado por Dios, porque ya Dios lo había apartado. Lo contrario de David. David dice que mientras estaba callado estaba amargado. Dice que su verdor se convirtió en un sequedal. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por eso hay pecados ocultos que usted debe de identificar, lo que yo debo identificar, para poder vivir una vida agradable al Señor. Porque el objetivo de estar en los caminos del Señor es vivir conforme a su voluntad para agradarle a Él. Por eso la Biblia dice, en capítulo 1, en el verso 15, dice lo siguiente: la palabra de Dios dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Usted está viendo lo que dice aquí. Pero está así diciendo: aquel que te llamó es santo. Por lo tanto, seamos nosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No vaya a la iglesia para cumplir. Vaya a la iglesia para, como dice la palabra, habitar los hermanos juntos y en armonía, gozarse, vivir una vida de santidad. Una vida donde usted se sienta que el gozo de Dios, porque todo pasa. La Biblia lo dice bien claro: el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora bien, hermano, ¿por qué debemos de vivir nosotros así, santos? Porque vamos un día a presentarnos delante de Dios, y para que no se vaya ese gozo de la salvación, y para que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros, porque si pecamos, contristamos el Espíritu Santo. Por eso Pedro dice que Él que nos llamó es santo. Nosotros debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. No es santo simplemente en lo que usted y a mí nos conviene, es en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Por eso el Señor nos viene a buscar, dice que debemos guardar nuestra vestidura, no contaminarnos, debemos guardarnos para el Señor hasta el día de vuestra redención. Por eso debemos santificarnos cada día más, vivir para Él. Por eso nosotros estamos en un proceso de santificación. Claro, Él nos salvó, nos llamó, Él nos eligió. Ahora el trabajo de nosotros es apartarnos, vivir para Él, vivir por Él, hacer las cosas para Él. Pero muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra propia manera y luego estamos clamando a Dios para que Dios nos ayude. No, debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Quise dar esta breve reflexión, hermano y amigo. Dios te bendiga, suscríbete, comparte, dale like y sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Shalom.